Las armas espirituales. La espiritualización de una expresión puede degenerar con el tiempo en una acción concreta, dependiendo de la ignorancia o profundidad teológica que tengan los que manipulen el concepto. Las palabras armas y guerra son términos aplicados en la enseñanza bíblica para hacer referencia a la lucha del cristiano con Satanás y las huestes de maldad. Pero, ¿hasta dónde puede llegar este concepto cuando su énfasis se generalizan, radicalizan y literalizan? En el año 1990 visitaba la obra en Honduras cierto hombre para compartir con los hijos espirituales que ahí él dejó. En el transcurso de dicha visita aceptó una invitación para predicar en otras iglesias vecinas, con cuyos pastores tenía amistad. Una noche él fue a la iglesia, habían en el culto como unas 300 personas. Se comenzó con los cánticos. Esta iglesia estaba experimentando un avivamiento. Las danzas formaban parte de sus cultos de adoración. Después se entró a cantar coros de guerra y se llamó al combate contra los demonios y principados que podían estar controlando esa zona. Alguien dijo, hay que tomar las armas para resistir al enemigo. Y asombrado, él vio a los hermanos disparar como que tuvieran armas en sus manos y hacer sonidos con sus bocas. El hombre estaba sentado orando. De pronto una hermana se puso delante de él y lo apuntó con una ametralladora imaginaria y comenzó a dispararle. Seguramente vio demonios a su alrededor. Después salió dando vueltas y volvió a dispararle. Él se sintió tan molesto de ello que hizo como que tenía una granada en la mano y se la lanzó a aquella mujer. Se la tiró. Salió corriendo y lo dejó tranquilo. Quizás esto parezca un chiste, pero esto de tener pistolas, metralletas y escopetas espirituales para luchar contra los demonios se convirtió en una onda tan fuerte que incluso entró en la iglesia que él fundó en un lugar de Tegucigalpa, Honduras, por lo que ellos tuvieron que tomar medidas muy drásticas para frenar estas desvirtuaciones. Cuando él trató de hablar con el grupo de hermanos que hacían esto, ellos alegaban que estaban en una batalla espiritual y tenían que tomar las armas de las milicias de Dios que son espirituales, basándose en el texto de 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, que dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Él trató de explicarle la correcta interpretación de ese texto, pero estaban tan encerrados en sí mismo y en la guerra espiritual que no aceptaban ni enseñanza, ni autoridad, ni sujeción espiritual, por lo que terminaron yéndose de la iglesia. Es cierto que hay armas espirituales para luchar contra el maligno y también para capacitarnos para afrontar los tiempos difíciles. Siempre que un hombre de Dios iba a iniciar un ministerio o misión, se apartaba un tiempo a orar, ayunar y prepararse para salir al combate, que es una acción del diario vivir. Como cristianos tenemos 3 armas espirituales para resistir las tentaciones y los ataques de los enemigos. Estas son la palabra, la oración y el ayuno. Estas armas se deben usar de forma constante. Orad sin cesar, nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, en estado de firmeza. Por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes.
Efesios 6:13. Y sin temor al maligno, estando listos siempre para afrontar el día malo. Fuera de estas armas no existen ningunas otras, ni amuletos, ni fetiches, ni ritos, ni exorcismo, ni expresiones estilo mantra, ni pensamiento positivo, ni concentración, ni relajación, etcétera. Hoy día, con esto de la guerra espiritual, se trata de amar a la iglesia con nuevos métodos para hacer más efectivas nuestras batallas. Para ello se toman ideas procedentes de las religiones orientales, como el mantra, que consiste en la repetición continua de una expresión tipo consigna, con la cual deseo producir o obtener una cosa o efecto. De tal forma que los mantras son parecidos a las letanías católicas, y aunque tratan de hacerlo parecer como un conjuro o una expresión de alabanza o guerra, muchas veces lo que se introduce es un determinado comportamiento con base en la asimilación de una serie de expresiones que producen efectos sugestivos en las personas que lo practican. También se usan procedimientos emanados de los principios de la nueva era, la cual a su vez tiene dentro de su sincretismo religioso ideas procedentes de los rosacruces y los grupos gnósticos. Entre las ideas más difundidas por los seguidores de la nueva era está el principio de mente positiva, así como la lucha entre las fuerzas del bien, positivas, y las mal, que son las negativas, actualmente enseñadas por los teólogos de la superfe, entre comillas, los cuales afirman que lo que pienses, eso eres. Si piensas pobremente, pobre serás. En la guerra espiritual se impulsa también el uso de la mente en la lucha contra el enemigo, al alentar de forma continua una idea fija de búsqueda constante de demonios en todo el quehacer de nuestra vida, exaltando más a las fuerzas del mal que a las del bien, pues todo es producido por el demonio. El otro aspecto enfatizado son las reprensiones continuas de forma generalizada contra Satanás, con términos tales como te reprendo, te ato en el nombre de Jesús, te conjuro en el nombre de Jesús. Y esto no como producto de un encuentro con demonios, sino como una forma de oración y expresión continua en el culto a Dios, llegando algunos a ver demonios en las cosas más sencillas del diario vivir. Debemos vivir conscientes que desde el momento en que aceptamos a Cristo, tenemos que ser entrenados por medio del conocimiento del Hijo de Dios para pelear la batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. Y mantenernos firmes en toda acechanza del diablo. Para lograr esto, tenemos que vivir en oración constante como Jesús enseñó, según Lucas 11, 1 al 13. Y en algunos momentos especiales, cuando el ataque es muy fuerte y nos vemos obligados a luchar contra huestes de demonios, echamos mano del ayuno. Él les dijo, este género, es decir, estas clases de demonios, con nada puede salir sino con oración, según Marcos 9:29. La guerra espiritual es una realidad. No debemos ignorar esto. Tampoco debemos inventarnos fórmulas que no sean de acuerdo a lo que la palabra nos dice respecto a la manipulación. Segunda de Corintios 10:4 al 5, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 2 de Corintios 10. Debemos interpretarlo dentro del contexto global de la epístola y mentes paulinas. Pablo habla de las armas como medios de lucha que tenemos para destruir fortalezas. Esto es obstáculos, barreras o aptitudes psíquicas de las cuales podemos ser esclavos. En el versículo posterior, afirmando que destruimos argumentos, exponiendo claramente que la lucha es interior, mental, racional, psicológica, y estableciendo con el término altivez y conocimientos dos dimensiones relacionadas con el carácter, el cual se vuelve altivo como producto del vano conocimiento, por lo cual tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que para ganar la batalla al ataque del enemigo debemos someter nuestra mente a la obediencia. Solo así alcanzaremos tener la mente de Cristo. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, según 1 de Corintios capítulo 2, verso 16. Y podremos desmantelar las influencias mentales que nos hacen esclavos del diablo. Nuestra mayor área de batalla espiritual está, como cristianos, dentro de nosotros mismos, en la mente. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, nos dice 1 de Corintios capítulo 11, verso 28. Y el arma más poderosa es nuestro propio examen, nuestra obediencia al señorío de Cristo y la vida de oración, apoyada en la palabra de Dios y en el amor. ¿Qué más necesitamos para ser vencedores? Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, verso 37. Que Dios te bendiga y recuerda muy bien ajustarte a la palabra de Dios.